Bueno, olvidé decirles nada más algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que no vayan a olvidar que el América fue superlíder del torneo. Eso es bien importante que lo recuerden, ¿verdad? Y una vez dicho esto, vamos a dejar un separador en Romanos capítulo 9. Al ratito vamos a leerlo. Si quieres dejar tu Biblia cerrada, pero deja por ahí un separador porque estará siendo la base de lo que hoy vamos a aprender. Continuamos con nuestra serie titulada Dunamis, una iglesia con poder, donde hemos estado aprendiendo qué es la iglesia, cuál es el poder que le ha sido dada, para qué fue establecida, cuál es su propósito, cuál es su misión. Y lo primero que hemos hecho ha sido una renovación de nuestro entendimiento en cuanto a nuestro concepto de la iglesia. Todavía la serie tiene mucho por enseñarnos, pero quise dividirla por bloques, y antes de irme a la parte práctica donde aprenderemos lo que hacían los primeros cristianos y parte de las actividades de los discípulos de Jesús, de nada sirve que nosotros veamos todo eso si no estamos convencidos de algunas verdades que no hemos creído como las deberíamos de creer. Entonces, vimos en los primeros mensajes que el enemigo ha sido bien astuto, ¿verdad? Y ha buscado neutralizarnos a través de mentiras, trayendo un concepto erróneo de lo que somos como iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de nosotros, sino del cuerpo de Cristo a nivel global. Y ha buscado estancarnos mediante el menosprecio, hacernos creer que las cosas de Dios no son para nosotros, que son solamente para los líderes, para un grupo especial de superungidos, pero que nosotros quizá no estamos a la altura. Entonces vimos en los primeros mensajes que, contrario a estas mentiras, cuando tú y yo venimos a Cristo y le entregamos nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo. Vimos que no es que hay algunos cristianos con el Espíritu y otros que no lo tienen, personas como de segunda categoría, sino que todos, al creer en Él, recibimos a Jesús y recibimos su Espíritu, y al recibir su Espíritu, Hechos 1:8 dice que también recibimos su poder. ¿Quiénes? Todos. Vimos en algunos mensajes ejemplos de aquello que llamamos, entre comillas, grandes hombres de Dios, y quedó claro que realmente los grandes no eran ellos, sino su Dios. Y lo que hicieron no lo hicieron por su naturaleza humana, sino por la conexión divina, es decir, era Dios a través de ellos, y que su Dios es nuestro Dios, de modo que lo que hizo con ellos lo puede hacer también con nosotros. Entonces yo quiero, en esta serie de mensajes, en este primer bloque, terminar de cerrarlo, valga la redundancia, ¿verdad?, con este mensaje que he titulado La verdadera identidad de la iglesia, porque vamos a aprender cosas bien interesantes, no acerca de nuestra identidad individual como hijos de Dios. Para eso tenemos un curso en esta congregación que se llama el curso de Libertad en Cristo, que muchos ya lo conocen, y los que no, les recomendamos, ¿verdad?, informes allá afuera, donde en unas semanas aprendemos a ser libres de toda mentira que creemos acerca de nosotros, y la Biblia nos revela quiénes somos de forma individual como hijos de Dios. No voy a ser exhaustivo en eso, quiero limitarme a hablar algunas verdades acerca de nosotros en conjunto como iglesia, porque la iglesia no es este lugar, somos todos nosotros. Y veo que Satanás ha sido muy astuto, porque nos ha llevado, en cuanto al concepto que tenemos de la iglesia, a dos polos opuestos, a dos extremos incorrectos. No sé si han visto por ahí en nuestras redes sociales una serie de cápsulas que suelo sacar cada 15 días, que tienen un título muy espiritual, se llama Ni muy muy ni tan tan, esta sección. ¿La han visto? Donde vemos justamente, ¿verdad?, que a veces tenemos tanto celo por lo que creemos que sin darnos cuenta nos vamos a extremos que no son correctos. Y el enemigo no tiene que hacer que no creamos en Dios, le basta con hacernos creer en Dios de forma incorrecta para tenernos fuera de la voluntad de Dios. Lo intentó hacer con Jesús y algún día lo vimos, cuando lo tienta en el desierto. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, ¿verdad?, aviéntate de este monte, porque escrito está. Le predicó la Biblia. Tu padre va a enviar a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces no lo estaba llevando a apartarse de Dios, sino a buscar a Dios, pero llevando su fe a un extremo fuera de los límites de lo que la Biblia establece como correcto. Y Jesús no se dejó seducir, y Jesús le responde con la Biblia: sí, pero también escrito está, de forma equilibrada, que eso no es fe, que eso ya sería fanatismo, porque la Biblia dice: no tientes al Señor tu Dios. Entonces a veces nos cita la Biblia para llevarnos a extremos. Y en cuanto a la identidad de la iglesia,
me doy cuenta que gran parte del cuerpo de Cristo a nivel global está en dos polos opuestos, cada uno convencido de su verdad, viéndose como enemigos sin darse cuenta que son hermanos, ¿verdad? Atacándose mutuamente porque no somos capaces de hallar el equilibrio que la Biblia enseña. Por una parte, ¿verdad?, un grupo de personas que han echado fuera la Biblia de sus conferencias, de sus sermones, de sus congregaciones, donde ya no se habla de la palabra de Dios, sino de puro mensaje humanista, lleno de filosofía y de psicología y motivación, y no está mal. Lo que está mal es que reemplacemos nuestro tiempo con Dios por eso, que creamos que eso es una enseñanza de la Biblia, porque tiene una embarrada de un versículo totalmente sacado de contexto, ¿verdad? Entonces se busca sacar a la gente adelante mediante la mera motivación sin Dios. No está mal que busquen que el ser humano salga adelante. Lo que está mal es quererlos llevar ahí sin Dios y llevarlos ahí sin darle la gloria a Dios. Digamos que parte de la meta es correcta, pero no es correcto que una vez llegado a la meta no se reconozca a Dios, y no es correcto creer que podemos llegar a ese punto sin Dios, porque ese tipo de pseudoevangelio lo que hace es hacer a Dios a un lado y es totalmente centrado en el hombre. Tú puedes, saca el campeón que hay en ti, el potencial, visualízate, confiesa, declara, y Dios queda totalmente de lado, ¿verdad? Y se busca su poder y se habla de su poder, pero haciéndolo a Él totalmente a un lado, y todo es centrado en el ser humano. Y por otra parte tenemos el otro extremo, que yo le llamo entre comillas el evangelio del desgraciado, donde un grupo de personas con una careta de una falsa humildad piensan que lo correcto es decir: no, pues somos unos buenos para nada, Señor, aquí está esta basura inservible que tú llamaste, y si en algo te puedo servir, pues aquí estoy, yo que soy una chusma, ¿verdad? Y pensamos que esto es correcto, y no es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que aprender quiénes somos, pero sin dejar de reconocer por quién lo somos. Ni el extremo de no sirvo para nada, porque fuimos comprados a precio de sangre y porque tenemos su espíritu y su poder, así que por supuesto que hay un propósito, pero sin irme al extremo de creer que se trata de mí, sin estar en equilibrio en el que entiendo quién soy, pero estoy consciente de que soy lo que soy gracias a la obra de Dios en mi vida. No por mi obra personal, no por mi esfuerzo individual, sino por su gracia, por su favor, por su presencia. Porque el resultado de estos dos polos opuestos es que el primer grupo de personas habla de un poder que no ven, porque Dios no respalda algo donde Él no se le da la gloria. Entonces lo tienen que fingir. Mientras que el segundo grupo de personas no ve el poder porque ni siquiera está esperando verlo, porque se sienten tan inservibles y tan inútiles que ni siquiera creen que las cosas de Dios sean para ellos. Resultado de ambos grupos, tenemos, escúchame bien, a hijos viviendo como esclavos. Digan conmigo: uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Te hago una pregunta. Cuando se abolió la esclavitud oficialmente en Estados Unidos, al día siguiente de que esto era legal, ¿todos los esclavos por ley eran libres? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿todos los esclavos vivían como libres? No. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, aunque por ley eran libres, no sabían que ya lo eran. Tardaron quizá, porque no había como hoy redes sociales, ¿verdad? Y no se metían a Facebook, el esclavo habla hoy, o cosas por el estilo, ¿no? Esclavos.com, entonces no podían enterarse tan rápido como ahora, y quizá tomaron meses en darse cuenta de que estaban viviendo como esclavos cuando ya eran libres. Algunos quizá aun cuando se enteraron, se acostumbraron tanto a su rutina de esclavos que nunca supieron vivir como libres. Y esto es lo que pasa con la iglesia. La iglesia se ha hecho chiquita y ve al mundo como un gigante, y ahí están el diablo y el mundo y las crisis y las enfermedades y la persecución, porque no hemos visto lo que Dios dice acerca de quién es la iglesia después de Cristo, cuando la vino a instituir. Porque no conocemos la verdad que nos hace libres, entonces libres siguen viviendo como esclavos, y la iglesia no va a vivir conforme al poder que Dios le ha dado, en el propósito que Dios le ha dado, hasta que la iglesia sepa quién es la iglesia. Para que la iglesia viva como iglesia, tiene que saber quién es. Mientras la iglesia siga pensando que la iglesia es solamente un auditorio, un grupo de aleluyos que van el domingo, que cantan un rato, que le ponen un pescado a su coche en la parte de atrás, que leen algunos versículos y ya hasta ahí estuvo, y hasta que venga Cristo ya veré su mano y su gloria y su poder, y mientras tanto pues aquí a sufrirle, hermanito, ¿verdad? Por causa del evangelio, y no entendamos quiénes somos. Y hoy lo vamos a ver.
seguiremos sin vivir la vida que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entonces, primer grupo no ve el poder de Dios, segundo grupo tampoco ve el poder de Dios, y no lo veremos nosotros tampoco hasta que entendamos quiénes somos. Y repito, no voy a ser exhaustivo en cuanto a nuestra identidad personal, pero sí quiero que veamos lo que Dios dice acerca de nosotros como un cuerpo. Romanos capítulo 9 está hablando de la elección de Israel como nación. Y ve lo que dice Pablo, porque de aquí veremos dos verdades, y una de ellas es la que tiene que ver principalmente con nuestro tema de esta mañana. Dice: verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según ¿la qué? La carne. ¿De quién está hablando? Versículo 4, de los israelitas, de los cuales son, o que por medio de ellos vino la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los patriarcas, y para no ir tan lejos, de ellos según la carne, dice el versículo 6, vino Cristo, quien es Dios bendito por sobre todos los y por todos los siglos, amén. Dice el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No son salvos simplemente por ser judíos, y ahorita vamos a ver de aquí algo bien importante, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos, los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sigue hablando de esta elección y brincamos al versículo 24 y dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Subraya esto que vamos a ver, porque será una parte bien importante de lo que hoy vamos a aprender. Y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios Altísimo. También Isaías clama tocante a Israel: si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Brincamos al 30, que dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que eran los no judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, habla del Israel nacional, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hay dos cosas aquí bien importantes que tenemos que extraer. La primera de ellos es que queda clara que no todo el Israel nacional es el Israel espiritual. Es decir, que no por el simple hecho de haber nacido en una familia judía vas a ser salvo, porque dice que el Israel nacional quiso alcanzar la salvación, o parte de ellos, por medio de las obras de su ley, y cuando se encontraron con la roca que es Cristo, tropezaron con ella. Pero el que cree en la roca, en vez de tropezar, no será avergonzado, sino dignificado. Pablo mismo dice: yo daría mi salvación porque el Israel nacional fuera salvo, y me duele que no sea así. Y esto es bien importante, porque hoy hay por ahí una corriente de judaizantes cada vez más común en nuestro país, en nuestra ciudad, que están enseñando que los que son descendientes de Israel son salvos simplemente por ser descendientes de ello, y están queriendo justificar entonces cómo un cristiano puede ser salvo si no desciende de Israel, y se aventaron la teoría de que los cristianos que son salvos es porque descienden del pueblo de Israel, y que los de Calimaya vienen de la tribu de Judá, y los de Mexicalcingo de Neftalí, ¿verdad? Y los de Toluca son de Simeón, y empiezan a creérsela, y se empiezan a comportar como si en verdad fueran judíos. Y te encuentras a un hermano que, por ejemplo, se llamaba Juan Rodolfo Pérez González Ramírez Hernández, y le dices: ¿qué onda, mi Juan? Y dice: no soy Juan, ahora soy Ben Rabí Moshe Zacarías. Y anda con su kipá, con sus caireles, ¿verdad? Y en verdad se la cree que es salvo porque desciende de Israel y que es judío de corazón, cuando la verdad, sin afán de ser despectivo, es que, como dice el dicho, no puede negar la cruz de su parroquia y que lleva tatuado el nopal en el corazón. Y le dices: brother, vas a ponchar el kipá con los picos que tienes ahí con tus púas
de pelos parados, pero en verdad se la cree. Y están comenzando a enseñar esto y están abandonando la fe y haciendo un lado a Jesús y comenzando a enseñar que tenemos que volver a vivir bajo la ley, tropezando con la piedra de tropiezo, como dice Pablo en Romanos 9. Ahora, aún así no podemos negar, ¿verdad?, que el Israel nacional, aunque no todos han creído en Dios, aunque no todos han reconocido a Jesús, es un pueblo que como nación ha visto el poder de Dios a lo largo de la historia. Pero como lo vamos a ver, no es por quiénes son ellos, no es que son así como un amuleto de la suerte, sino que Dios elige esa porción de tierra para manifestar a través de ellos su poder, el cumplimiento de sus promesas, su amor, su fidelidad, y su plan con ellos no ha terminado todavía. Y por eso es que hemos visto a lo largo de la historia cómo Dios obra poderosamente sobre el Israel nacional. Por ejemplo, después de ser expatriados en el 70 después de Cristo e ir por todo el mundo, más de 20 generaciones después, en 1948 regresan a su pueblo conservando toda su identidad nacional. Algún día hemos hablado cómo esto es una gran evidencia del cumplimiento de las promesas y profecías de Dios, pero no es el tema de hoy. Solamente quiero meditar en lo siguiente: ¿qué pasa cuando un primo tuyo se va a los Estados Unidos con sus hijos y los hijos de sus hijos? Las estadísticas confirman que después de que una familia emigra al extranjero, 3 o 4 generaciones después se pierde por completo la identidad nacional. ¿Cómo se llaman los hijos de tu primo? El gringo. El Brian, la Britney, el Kevin. Y solo comen hamburgers, no tacos, no salsa, pura ketchup porque pica, ¿verdad? Y los hijos de sus hijos ni van a saber que sus bisabuelos o tatarabuelos algún día fueron mexicanos. Va a jugar México contra Estados Unidos en el Mundial y van a apoyar a Estados Unidos. Entonces, el pueblo de Israel es increíble que más de 20 generaciones y conservaron intacta su identidad nacional. Durante todo ese tiempo, además, vemos la protección de Dios en medio de tantas guerras y cautiverios del Antiguo Testamento y guerras modernas que han vivido, rodeadas de enemigos, invadidos por misiles, viéndose superiores, superados muchas veces en número, y han salido adelante. No podemos negar, ¿verdad?, la mano de Dios sobre ellos. La mayoría de los ganadores del premio Nobel han sido judíos. ¿Cuántos judíos por todo el mundo? Son personas muy poderosas, empresarios que todo lo que hacen prospera. Y es aquí donde tenemos que poner muchísima atención, y vas a entender por qué estoy citando este ejemplo, porque aquí viene lo bueno. Y para entenderlo tengo que hablar nuevamente de 2 extremos a los que nos vamos. Aquellos que por una parte repudian al Israel nacional, y está terriblemente mal que hagamos eso. Inclusive cristianos he visto que publican: ellos no valen nada y no son nada, no son como no creyeron, ya fueron desechados y ahora nosotros solo somos su pueblo. Y la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Y Pablo mismo dice, me duele y oro por ellos, porque de ellos viene, no vayamos tan lejos, de su árbol genealógico, nuestro Mesías, Jesús. Entonces nuestro anhelo tiene que ser que ellos conozcan del Señor, y lo tenemos que bendecir, y no podemos repudiarlos y hablarlos mal y maldecirlos. Dios nos guarde de eso. Pregúntale a Chávez qué le pasó cuando maldijo a Israel. Semanas después fue declarado con cáncer. Y por otra parte, ¿verdad?, hay gente que idolatra al Israel nacional, que dice: no, pues sí están muy pesados, y los ve como inalcanzables. No, es que mira el pueblo que es, y nos vemos a nosotros como si fuéramos un pueblo de segunda categoría, como que ese es el pueblo A y nosotros somos el pueblo B. Y en este punto es donde entendemos cuál es el equilibrio correcto, y es un punto en el que bendecimos a Israel y además reconocemos la mano de Dios sobre Israel, y reconocemos que Dios ha mostrado su poder en ellos, pero sin ignorar jamás que no se trata de que Dios muestra su poder por quiénes son ellos, sino de por quién es Él, y de que son el medio a través del cual Dios se glorifica y le muestra al mundo su poder, porque todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más dice la Biblia? Y para Él. Y ves en el Antiguo Testamento cuántas veces clamaban: Señor, por amor a ti mismo, respóndenos. Y que Dios los ha protegido y guardado y bendecido, porque es una forma a través de la cual se glorifica delante del mundo. Pero nunca ha sido como un amuleto que simplemente por ser la nación ya le va a ir bien, porque tú ves en Jueces que cuando se apartaban de Dios les iba mal. Tú ves en Éxodo capítulo 8 versículo 18 que les dice: no te olvides
aun cuando tengas riquezas, que Jehová tu Dios te dio el poder de hacerlas. No nos olvidemos que Sansón era fuerte por el Espíritu de Dios, pero que cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, volvió a ser como todos los hombres. Que Daniel, judío de nacionalidad, era superior a los de Babilonia, 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que él hacía. Pero no es que porque su acta de nacimiento como un amuleto le daba esa bendición, sino porque en él había un espíritu superior, dice la Biblia. Y sin ese espíritu Daniel sería como los demás. De hecho, hablamos de Daniel, pero no olvidemos en hablar de otros jóvenes que junto con él fueron llevados a Babilonia y cuyo nombre no se menciona porque dejaron de buscar a Dios y con ellos Dios no hizo nada. Entonces Dios ha guardado a Israel, ha protegido a Israel, ha mostrado su poder a través de Israel, pero no se trata de Israel, se trata del Dios de Israel. Y mi pregunta es, ¿en qué punto de la historia olvidamos o dejamos de reconocer o recordar que el poderoso de Israel es también nuestro Dios? Que el Dios que los ha protegido, que los ha guardado, que los libró de hornos de fuego, de fosos de leones, de guerras, que los protegió en medio del cautiverio, que los regresó, que los preservó, que los ha bendecido, que los ha respaldado. El que hacía a Daniel 10 veces mejor que todos los demás es también el Dios que tú y yo acabamos de adorar esta mañana. No es de que, es el Dios de Israel, nosotros aquí tenemos a Tlaloc. No, tenemos, como dice la canción, al poderoso de Israel. Pero no lo veamos como el Dios de Israel que obra con Israel, que bendice a Israel, y pues nosotros saber que nos sobren las migajas porque somos cristianos o pueblo de segunda categoría. No, Señor, aquí viene algo maravilloso que aunque quizás sabemos, yo hasta esta semana tomé conciencia profunda de esta verdad mientras le estaba enseñando otra cosa y de repente me di cuenta de esto y dije, lo tengo que predicar el domingo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros no solamente somos el pueblo de Dios, somos también hijos de Dios. Entonces no estamos en una posición inferior, porque no todo el pueblo de Dios son hijos de Dios, pero todos los hijos de Dios somos el pueblo de Dios. Lo acabamos de leer, pero no nos dimos cuenta, porque lees la Biblia como si fuera la libreta de chismes del TV Notas de la semana. Y cuando tú ves con profundidad, no se te pasan detalles como estos que son fascinantes. Romanos capítulo 9, versículo 25. Ve lo increíble que es esto y ojalá que lo logre transmitir como lo recibí. Dice, como también en Oseas dice, llamaré. Hoy vienen medio mudos algunos. Quítense el cubrebocas espiritual. Si quieres dejarte el otro, déjatelo, pero eso no te impide hablar. Llamaré pueblo mío, dice la Biblia, al que no era mi pueblo. Primer verdad de esta trilogía de verdades. Y conmigo, soy su pueblo. Ahora hasta aquí dice, bueno, somos su pueblo. Israel es su pueblo, nosotros también somos su pueblo. Del mismo Dios de Daniel, del mismo que les dio la victoria en la guerra de los 6 días, del mismo que los ha respaldado, es también nuestro Dios. Pero luego añade, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Di conmigo, soy su pueblo y soy amado. Tercer verdad, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos. ¿De quién? De Carlos Slim, de Salinas Pliego, del Dios de mentiras. Escúchame, del Dios viviente. Porque dioses falsos hay muchos. Dioses vivientes solo hay uno, y es nuestro Dios. Y además dice la Biblia, se ha convertido en nuestro Padre porque nos dio el espíritu de adopción. Somos su pueblo, somos amados y somos sus hijos. El Israel nacional es solo su pueblo y son amados, pero no todos somos sus hijos. Y mi punto es este: si a pesar de esto han visto la mano de Dios y el favor de Dios y el poder de Dios y caminan confiados porque lo saben, porque la iglesia está desconfiada, porque la iglesia tiene miedo, porque la iglesia no tiene fe, porque la iglesia no espera algo de parte de Dios, cuando tenemos a su mismo Dios, pero no solo como nuestro Dios, sino también como nuestro Padre. Cuando entendemos quiénes somos, nuestra forma de ver la iglesia, de mirarnos a nosotros mismos, de enfrentar el mundo, tiene que cambiar. El pueblo de Israel no sale y a ver las bombas y las guerras y los musulmanes y nos quieren matar. Ellos salen confiados porque dicen, tenemos toda esta historia donde nos han perseguido, pero seguimos vivos porque Jehová es nuestro Dios.
Y mis hermanos, Jehová también es nuestro Dios. Es el Dios que instituyó a la iglesia, que compró a la iglesia, que adoptó a la iglesia, que ama a la iglesia, que le dio su espíritu a la iglesia, que le dio su poder a la iglesia. En el pueblo de Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos como con Sansón y operaba y a veces se iba y le daba sabiduría a Daniel. A nosotros no nos envió temporalmente el Espíritu, nos selló con su Espíritu. Habita en nosotros su Espíritu. Tenemos el poder de su Espíritu. Esto tiene que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Imagínate, para poderlo entender mejor, que está el presidente, el que tú quieras, no López Obrador, el que tú quieras, porque aquí algunos están a favor y en contra y no quiero entrar en polémica y causar pleitos, ¿verdad? Y van a empezar, a ver, tú fifí, tú chairo, y deja tu hebreo antiguo para otra ocasión, ¿verdad? El presidente que quieras está dando el grito en el Zócalo y generalmente, ¿quién va a apoyarlo? Sus seguidores, ¿verdad? O los acarreados que les pagaron por ir a hacer como que lo seguían. En México eso no pasa, pero hay otras. En Indonesia creo que suceden estas cosas. Supón que por esa ocasión únicamente fueron sus seguidores del presidente que tú quieras, pasados, el presente o alguno futuro. Y el presidente se para y toma el micrófono y cambia un poco su discurso esa noche y dice: mexicanos y mexicanas. E inmediatamente, ¿qué dicen todos? Porque les está hablando su gobernante y les emociona oír su voz, les emociona verlo cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor a ti no te emociona o no te emocionaría ver a López Obrador, a Peña Nieto. A mí la verdad que no me emocionaría ver a ninguno, ¿verdad? Y puede que sí, pero supón que es uno que tú votaste y que tú admiras y que reconoces y que ha sido de bendición para tu vida. Y dice: mexicanos y mexicanas. Y tú dices: ese es mi presidente. Y que les dice: ustedes son mi pueblo. Se te pondría la piel chinita, ¿no? Yo soy su pueblo, él me representa a mí. Y que por aquella ocasión además dijera: y quiero decirles que los amo a todos con todo mi corazón. Algún día Peña le intentó, pero le salió mal. En vez de hacerle así, le hizo como un pollo descuartizado ahí, pero se le agradece la intención, ¿verdad? ¿Qué sentiría el pueblo, que se sabe pueblo, de que su gobernante no solamente les dijera: son mi pueblo, sino que los amo? El pueblo se emocionaría: me ama. Pero hay una diferencia que nadie puede cambiar. El pueblo sigue abajo, el presidente sigue arriba. Y en el palco están sus hijos. Y ahí no sube el pueblo. Puedes ser pueblo y ser amado, pero no llegas al nivel de hijo. Hay un lugar especial y privilegiado para ellos. El rey del universo, no el presidente. El rey de reyes y señor de señores sale al palco, voltea con la iglesia y nos dice: ustedes son mi pueblo. Y es para que digamos: no aguanten, son bien pancheros, ni he terminado y están, espérenme tantito. Ni han escuchado lo mejor y ya están. Muchas gracias por. Dices: soy su pueblo, está bien. Israel es su pueblo, ya es un buen paso. Y Dios añade: y los amo. Y dices: wow, Dios me ama. Pero el rey de reyes, no el presidente, el creador del universo, se baja de su trono, desciende de su palco a la tierra, camina entre el pueblo, vive una vida justa por el pueblo, muere por el pueblo, resucita por el pueblo, abraza al pueblo y dice: son mi pueblo, los amo y a partir de hoy son también mis hijos. Vámonos todos para allá arriba. Somos su pueblo, somos amados y somos sus hijos del creador del universo. Y la Biblia dice en Romanos 8 esto claramente, pero no lo hemos visto. Y desafortunadamente, como te decía hace rato, tanto mensaje humanista a veces hace que tengamos cierto repudio a aquello que suena bonito, pero que no tiene la Biblia. Que cuando la Biblia dice algo bonito somos incapaces de verlo porque nos fuimos al otro extremo, el evangelio del desgraciado. Y sin irnos al otro extremo, no podemos ignorar la realidad. Y la realidad que la Biblia dice es esta: Romanos capítulo 8, versículo 14, y es fascinante. Y dice así, un capítulo atrás solamente de donde estábamos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba,
Padre. Y el Espíritu, versículo 16, repite otra vez, da testimonio a nuestro espíritu de que somos no solamente pueblo, hijos de Dios. Y añade, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? ¿De Carlos Slim? No, hombre, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por supuesto, termino de leer todo para que no digan, y no dijo lo último, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahorita quiero leer el 18 y 19, pero quiero que le dejemos tantito hasta aquí. Qué impresionante es esta verdad. Somos herederos, enfatiza Pablo, de Dios. Te he dicho tantas veces, salimos sintiéndonos menos que el mundo, rogándole al mundo, lamiéndole las botas al mundo. Amemos al mundo, respetemos al mundo, honremos a la gente. Si tienes un jefe, sé responsable juntamente con él, pero no seas idólatra poniendo tu confianza en él. Ahí estás, no, es que ay, el empresario, y ahí viene el gobernador y Carlos Slim y Salinas. Mira lo que ellos tienen, qué bueno por ellos. Y si Dios te lo da a ti también, qué bueno. Pero todo lo que tengamos en esta tierra aquí se va a quedar. Pero la Biblia dice que los justos heredarán, no dice la Biblia, las empresas de Slim, no, la tierra completa es nuestra herencia. Por supuesto, lo más increíble y lo más importante, la presencia de Dios, como hace rato lo veíamos, la gloria de Dios. Pero cuando Cristo venga va a restaurar la tierra, va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Y estás equivocado si creías que viviríamos en el cielo. La Biblia dice más de 10 veces que los justos reinarán sobre la tierra. Los cielos se van a unir a la tierra, Dios la va a restaurar y aquí gobernaremos juntamente con Él y reinaremos por los siglos de los siglos. Entonces volteas a ver estos hombres y dices, qué buena onda por sus empresas. Ellos son dueños de algo en la tierra. Nosotros nos espera gobernar sobre la tierra entera. Ellos van a ser dueños 30 o 40 años. Nosotros por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, sin maldad. Sin el PRI, el PAN, el PRD, Morena o el PT como gobernantes, sino el creador de todo el universo, el único Dios y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Murió por nosotros y nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. ¿No es esto impresionante? Esto tiene que cambiar nuestra actitud. Esto tiene que darnos confianza. Así como Israel sale cada día confiado porque sabe que Dios los respalda, tenemos que vivir confiados nosotros. Así como ellos se emprenden con esa seguridad de que Dios los va a respaldar, tenemos que empezar, como lo veíamos la semana antepasada, acercarnos a Dios confiadamente. Acercarnos no solo creyendo que le hay, sino también creyendo en el Dios que es galardonador de los que le buscan. No levantarnos cada mañana con la actitud que lo hacemos, como pueblo de segunda. No, eres el pueblo que fue adoptado como hijo. No eres el pueblo que está abajo sin el rey. Eres el pueblo que ya está sentado, Efesios 1, en lugares celestiales. Y David por eso se levantaba y decía, este es el día que hizo el Señor. Cómo me fascina este salmo, me gozaré y me alegraré en él. Y nos comparamos con él a veces y decimos, no hemos creído ni entendido nada. Nos paramos cabizbajos. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí padeciendo la persecución. Pues ya saliendo de la pandemia, pero a ver si no viene otra, porque estos chinos siguen comiendo murciélagos, no, está canijo, no. Y la crisis, y los rusos, y quién sabe qué va a pasar, pero pues ya ni modo, ¿a quién nos tocó vivir? ¿No? Como víctimas. ¿Y cuántos temblores en septiembre, pastor? No hable de temblores, que hoy tienes que hablar de temblores, tembló el otro día, está hablando qué tal si tiembla mañana, ya me dio miedo de verdad. Y así está mucha gente. Y tenemos que cambiar esta actitud y salir cada día con la mirada en alto, con los hombros erguidos, diciendo gracias Dios, porque tú estás conmigo, porque tengo tu espíritu, porque tengo tu presencia. Tengo adversarios, pero es más grande la promesa que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Tú me vas a respaldar. Yo sin ti no soy nada, pero contigo, Señor, como Daniel, voy a ser 10 veces mejor en todo lo que haga que todos los demás, porque tú me vas a dar dirección, sabiduría, inteligencia. Y no es para que la gente me vea a mí, es para que la gente sepa quién es mi Dios y que sigue vivo, que no es cualquier Dios, es el Dios viviente del cual somos sus hijos, amados, su pueblo, su iglesia. Esa es la iglesia. El pueblo elegido, adoptado y amado por el creador del universo. Tienes que cambiar tu mentalidad al enfrentar cada nuevo reto, al enfrentar cada nueva posición.
al enfrentar cada gigante, al enfrentar cada nuevo sueño, cada nueva promesa. Creer que Dios está contigo y buscarle y confiar y descansar en Él. Verte como ese heredero y coheredero. Y ve lo que dice en el versículo 19 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No sé si te das cuenta de aquí algo bien interesante. Primero Pablo habla de lo que va a pasar con la iglesia, pero luego dice lo que la creación está esperando que pase con la iglesia. Y a veces nos enfocamos tanto en la promesa de la gloria venidera, como te lo dije en el primer mensaje, que empezamos a vivir un cristianismo de parada de camión, sin ningún propósito en esta tierra, sin ninguna expectativa, sin ninguna esperanza, sin ningún ánimo, simplemente esperando esto que ha de venir, lo cual es glorioso. Pero Romanos 8 habla de las dos cosas. Habla de que no se compara lo que vivimos con la gloria, ¿qué dice? Venidera, con lo que viene. Pero luego Pablo dice, iglesia, no te equivoques y te enfoques únicamente en lo que viene, que te estés olvidando de lo que actualmente Dios está esperando de ti. Y la misma creación dice, porque el anhelo ardiente, no dice el anhelo, es ardiente, la creación desesperada se está preguntando hasta cuándo. Es el aguardar, que dice la manifestación de quiénes, de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son? Nosotros. ¿Y qué espera la creación de nosotros? Que nos manifestemos, que despierte la iglesia, que se manifieste la iglesia, que levante la cara y que deje de caminar como somos los aleluyos. Y sigue el mundo, nos pisotea y nos persigue. Pobres de nosotros, oren por nosotros. Y que se levanten y que le digan al mundo, no te tengo miedo, tú no me impones a mí, yo te impongo a ti, porque es más grande el que esté en mí que el que esté en el mundo. Que la iglesia, que entienda quién es la iglesia, esté esperando la creación, cuándo van a reaccionar, cuándo se van a dar cuenta de quiénes son, de a quién tienen, del poder que les fue dado, que son la luz del mundo, la sal de la tierra, que tienen dones, talentos, un propósito, que fueron llamados para darle la gloria a Dios. La creación está esperando que se manifieste la iglesia, que la iglesia entiende quién es, porque mientras la iglesia no entienda quién es la iglesia, seguirá apagada y sin manifestarse. Por eso te dije al principio, el enemigo ha sido bien astuto. Nos lleva por los opuestos y ahí está feliz. La iglesia no sabe quién es la iglesia. Unos piensan somos unos desgraciados, los otros piensan grandes cosas de sí mismos, pero sin Dios. Resultado, la iglesia que ya tiene la victoria en Cristo vive como si estuviera derrotada. Libres viven como esclavos, herederos del rey comportándose como mendigos, mendigándole al mundo, rogando las migajas del mundo. Gente con poder para enfrentar al mundo, viviendo quejándose de cuán difícil es el mundo. Por no saber, por no creer quiénes somos, vivimos como vivimos, oramos como oramos sin fe. Si se puede, en el nombre de Jesús, Diosito. ¿O no? Te dije hace poco, Dios, ¿por qué es Dios? Aguanta, pero pobres de los ángeles que les tocaron de turno escucharnos. Yo no sé si hay un psicólogo angelical que los ministre para la depresión, que han de decir, están clamando al que tapó las bocas de los leones, al que apagó los fuegos, al que derribó murallas, al que preservó a su pueblo, al todopoderoso, al Shaddai, al que proveyó al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y le dicen, Diosito. Preocupados por cosas tan insignificantes, cuando Dios con el poder de su palabra basta que dé la orden para restaurarlo todo. Pero no nos vemos así. No nos vemos como la iglesia que Dios ama y que somos sus hijos. Predicamos sin convicción. Llegamos a la calle, ven a Cristo, hermanito. Ni es tu hermano de entrada todavía. Y hablamos de Jesús como si fuera un hippie rogando por entrar a nuestras vidas. Y eso tiene que terminar. La Biblia dice, la creación está esperando que se manifiesten, que los mendigos, los esclavos sin vidas transformadas, los mediocres, no, eso ya lo ha visto la creación antes.
pero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gente que despierte y que busca a Dios y que se enciende el fuego de Dios y que se manifiesta en ellos el poder de Dios. ¿Y te acuerdas del segundo mensaje que vimos, las diferentes manifestaciones del poder de Dios? No me refiero solamente a lo visible. Hablamos en aquella ocasión de lo visible, de milagros, de cosas humanamente hablando imposibles. Pero también hablamos de que el poder nos fortalece internamente, de que el poder de Dios transforma nuestro carácter, de que el poder de Dios nos preserva, de que el poder de Dios nos restaura. Y eso es lo que está esperando la creación. Gente que se levante, gente que despierte, gente que busque a Dios, gente que en vez de quejarse ahí el mundo cuán difícil, le diga: Señor, gracias, porque nuestra fe, dice tu palabra, ha vencido al mundo. Porque en el mundo tendráis aflicción, pero tú dijiste: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así que salgo con confianza, con autoridad, con paz, porque sé que ya me has dado la victoria. Porque sé que todo lo que haga, tu palabra dice, será prosperado, me va a ir bien. Y si no es así, es porque a través de eso va a sobrar algo mejor. Y vas a ver, Señor, voy a ver tu obra en mi vida. Y no sé qué es lo que vas a hacer exactamente, pero de que la gente va a ver tu respaldo en mi vida, lo va a ver. La creación espera personas que se levanten con un anhelo de que Dios se manifieste en sus vidas, de que el poder de Dios se refleje en sus vidas. Gente que ore creyéndole a Dios, que predique la palabra con convicción y con autoridad. Nada de que ven a Cristo, hermanito, por favor. No, sino que les digan: tú necesitas de Jesús, y tú también necesitas de Jesús, y tú también necesitas de Jesús. Di lo que quieras, pero sin Él no podrás ser permanente feliz, y te lo voy a demostrar. Porque Jesús no es un mendigo ni un hippie que está rogando por entrar a tu vida. Es el creador del universo, es el rey del universo. Tú lo necesitas urgentemente en tu vida. La creación espera a cristianos que se levanten con convicción, con autoridad, que el cuerpo de Cristo se manifieste, que el mundo lo vea y que reconozcan como reconocemos al Dios de Israel, a Dios en nuestras vidas. Que digan: ¿quién es esa familia? 30 años de casados y todavía sonríen. ¿De cuál se fuman? Que se abrazan como si fueran novios. Mañana cumplimos, mi esposa y yo, por cierto, 13 años de casados. Hoy nos vamos de pinta. Y no somos hipócritas con ustedes. Ha habido tiempos difíciles. A veces ella me ha querido ofrecer en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Pero los hemos superado, no por quienes somos nosotros, sino por el Dios que nos ha sacado adelante. Y a pesar de las dificultades nos seguimos amando. Y hay gente que a veces nos ve en la calle y piensa que somos novios cuando vamos sin nuestra hija. Y es lo que hace la obra de Dios en nuestras vidas cuando nos rendimos a Él. Empieza a transformar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y es momento que empieza a ver la gente eso. ¿Y quiénes son? Los aleluyos. Y ese padre que juega con sus hijos, que les dedica tiempo y que no los manda con el teléfono como todos, y que invierte en ellos. ¿Quién es el aleluyo? Y esos niños en la escuela tan excelentes en todo lo que hacen, que a lo mejor tienen lo suyo porque no son perfectos, pero se ve algo diferente en ellos. Ayudan a los demás, tienen un corazón distinto, no guardan rencor, están alegres, son honestos. Algo diferente se ven. ¿Quiénes son? Los aleluyitos. El jefe en el trabajo. ¿Y a quién se le ocurrió esta maravillosa idea? ¿De quién nació? ¿Quién lo propuso? Y que aunque te odien y no les guste, tengan que decir crujiendo los dientes: el aleluyo. Mi punto es que nos aborrezcan si quieren, que nos sigan o no nos sigan, que nos persigan, que estén o no de acuerdo, pero que no puedan negar que el Todopoderoso está con nosotros en todo lo que hacemos, que por fuera y por dentro es manifiesto su poder, que la obra de su Espíritu en nosotros dé fruto al mundo y que el mundo conozca a Dios. Y esto, mis hermanos, no va a pasar mientras el pueblo siga dormido. Y para que el pueblo despierte, termino con esto, primero tiene que despertar esto: un celo por Dios, porque el mundo conozca quién es nuestro Dios. O sea, no se trata de voy a despertar para que me vean, ahora sí los voy a humillar y que les caiga fuego del cielo para que se les quite, aleluya.
sino que en nuestro corazón haya dolor de decir: Señor, el mundo no puede seguir hablando así de la iglesia. No por la iglesia, nosotros somos lo de menos, no merecíamos nada, estábamos perdidos y que digan lo que quieran, Señor, pero no pueden hablar así del pueblo de Dios, porque está representando a Dios. Y que si hablan así sea por ardidos, pero no con bases ni elementos. Que cuando el mundo voltea a ver a la iglesia, ve un pueblo transformado, que no les guste es diferente, pero que no puedan negar que es el pueblo que representa a un Dios vivo aquí en la tierra. Termino con esto, si me apoyan en el teclado, por favor. Tú conoces la historia de David contra Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Léela en casa si no la conoces. Te voy a resumir algunos pasajes. Goliat, un gigante de más de 2 metros, fanfarrón, se paraba frente al pueblo de Israel. 40 días de guerra, el pueblo se paraba, gritaba, pero no hacía nada. Su pueblo estaba dormido, como hoy sucede con la iglesia. Como dice el dicho, mucho ruido, pocas nueces. Así estaban, daban el grito de guerra, pero hasta ahí. Yo he desafiado hoy al campamento de Israel, denme un hombre que pelee contra mí. Y si él puede contra mí, seremos sus siervos, y si no, ustedes los nuestros. Pero antes les decía: no son ustedes los siervos de Saúl. Ve la forma tan despectiva de hablar de Goliat. Los aleluyos. Y yo el gigante, ¿a quién le entra? Y 40 días y nadie le entró, hasta que David se lo surtió. Pero la pregunta es: ¿qué despierta ese celo en David? ¿Qué lo hizo enojar tanto? Si lees la historia vas a ver que no era el pueblo en sí, sino a quien el pueblo representaba. David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Circuncisión, señal del pacto. Él dice: oye, él no conoce a Dios, Dios no lo respalda, no tiene el favor de Dios, no tiene pacto con Dios. ¿Qué se cree este hombre para hablarle así? ¿Qué dice? A los pobres israelitas, que míralos cómo están chiquitos a comparación de él. Dice: no, ¿por qué le habla así? A los escuadrones del Dios viviente. Y dice: ¿qué le van a dar al que se los hurta? Porque yo le entro. Y después de una serie de pláticas, enfrenta a Goliat, que lo quiere hacer menos. El que soy perro para que vengas a mí con palos. Y le dice David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y él te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y voy a dar tu cabeza y tus carnes a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y escúchame, Goliat, cuando yo lo haga, esto es lo que viene en el corazón de David: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La gente va a conocer a Dios cuando yo te haya derrotado. Eso es lo que le dolía a David, no el pueblo. Guerras se podían perder muchas, pero dice David: Dios, no permitas que sigan hablando así del pueblo que te representa. Y ves en la historia de la Biblia que cambios se hicieron y que cielos se abrieron cuando hombres entendían esto, y en su corazón había un dolor y un clamor porque Dios se glorificara. Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18: respóndeme, Jehová, respóndeme. Desesperado el hombre, enfrentando 450 profetas falsos que adoraban a Baal. Y no fue una oración religiosa de las que dan depresión: Señor, aquí estamos, ponemos en tus manos esta lista, creemos en ti, Padre. No, Elías dejó el corazón: Señor, respóndeme, no calles, dame la victoria. Y no era para engrandecerse él. Escucha su oración, literal: que sea manifiesto que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho estas cosas, y que el pueblo te reconozca, que sepa que tú eres Dios y no Baal, y que vuelvan a ti su corazón. Y los cielos se abrieron y Elías tuvo la victoria. Y cuando los cielos se abren y cae el fuego sobre el altar, el pueblo clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y miles de años después la historia es la misma: el mundo en pos de Baal, el ejército de Dios dormido. Y es hora que despierten los Davids y Elías de este siglo, que vean eso y que no se sientan cómodos.
de ver un mundo que voltea a ver a la iglesia y que dice: ay, los aleluyos. Yo conocí uno que era bien hipócrita y otro que le fue infiel a su esposa. Son bien mentirosos. Tenía un empleado que fue bien tranza, un jefe aleluyo bien corrupto. Y ya manejando el otro día, y uno con un pescadito me la rayó. Porque tristemente pesa más lo malo que lo bueno. Y el mundo habla de lo malo que ha visto del pueblo de Dios y se quedan con eso. Y nos miran despectivamente. Los religiosos, fanáticos, cegados con su religión, dicen los ateos, creyendo en un Dios que no existe, en un Jesús que inventó la historia. Y mi pregunta es: ¿no te sientes incómodo de escuchar todo esto? Y si te sientes incómodo, ¿qué has hecho al respecto? Porque muchos escuchan esto y siguen en la misma apatía, en el mismo letargo, con el mismo fuego apagado. Porque como lo vimos en uno de los mensajes de la serie, recibimos el Espíritu, pero el fuego se puede apagar. Y hay gente que así está, y es hora que despierte gente como David y como Elías, y que diga: Señor, ya basta, dame la victoria, yo enfrento a ese gigante, yo lo voy a hacer, yo te voy a buscar, y muestra tu poder en mi vida, Señor, y haz milagros, o aunque no los hagas, fortaléceme internamente, pero que pase lo que pase, la gente que me rodea se dé cuenta, Señor, que no soy igual que todos. Personas con un celo por Dios que le digan: Señor, respóndeme como Elías. Abre las ventanas de los cielos, bendíceme, dame tu dirección, transforma mi vida, mi carácter, mi familia. Señor, obra en mi negocio, obra en mi ministerio, Señor. No para que la gente me conozca, sino para que te conozcan a ti. Que digan lo que digan, pero que no puedan negar que eres real. Que dijeron que Dios no existe y que hacen muchos. No, pues es que es por fe, y la fe es ciega. ¿Quién dijo esa tontería? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que no podemos presentar evidencias de Dios. Y Romanos 1 está mal cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. Pero la iglesia no lo sabe defender porque está dormida. Y la Biblia dice: la creación espera la manifestación. Gente que con hambre diga: yo no me voy a quedar así, yo voy a aprender. ¿Quieres respuestas? Ahí te van. Primera y segunda ley de la termodinámica, ley de la casualidad, la entropía presente en el universo. Tantas y tantas evidencias. La expansión en el universo, evidencia de que existió un comienzo. El principio antrópico. ¿Quieres conocer a Dios y quieres evidencias de su creación? Aquí están. Si no quieres creer, es tu problema. Pero a través de esto y de esto y de esto, aunque no te guste, tú puedes saber que detrás de la creación hay un creador inteligente, creativo y todopoderoso para poder haber llevado a cabo. Que Jesús es un invento, discúlpame. Aquí están, compadre, más de 20 autores: Tácito, Suetonio, Luciano, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Flavio Josefo, los historiadores. Todos ellos hablan de Jesús como un personaje histórico. ¿Quieres evidencias de su vida? Las hay. De su muerte las hay. De su resurrección las hay. A mí no me vengas con cuentos chinos. El fanático eres tú. Si no quieres reconocer a Dios, es otra cosa. Es hora que la iglesia despierte y que en su vida, en su oración, en su compartir de la palabra, tenga este celo que tuvo David, tenga este celo que tuvo Elías. Que no se quede totalmente inmóvil ante todas las críticas y ante toda la oposición de los demás. Ante el Goliat que dice: ¿quiénes son ustedes? ¿Quieres saber quién soy? Vas a saber quién soy. Es la hora de nuestra manifestación. Esto se tiene que descontrolar. No podemos seguir igual, inmóviles y apagados, porque no somos un órgano. La Biblia dice que somos un organismo. Y termino con esto. ¿Sabes qué tipo de organismo somos? Una bacteria, creen muchos. Un nopal, ahí parados nada más con espinas, ponchando a cualquiera que le toca. Somos un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Rambo, el del Canelo. Primera de Corintios 12. Somos el cuerpo de Jesucristo. Somos sus manos,
Somos sus pies, somos su boca, somos sus ojos. Tenemos que ir a donde Él iría, hacer lo que Él haría, hablar lo que Él hablaría. No podemos seguir callados. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia tiene que recordar quién es la iglesia para volver a ser la iglesia. Un cuerpo está vivo y Jesús se fue y nos dejó su espíritu para continuar con su obra. ¿No es maravilloso? Ahora, honestamente, si nosotros representamos a Jesús y somos su cuerpo, Jesús en nuestro lugar haría lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y no hablo de que digas mañana renuncio a la chamba y me voy a la sierra a predicar a las misiones hasta que Dios te lo confirme. No hagas tonterías, motivado por tus emociones y no por el Espíritu Santo. Pero allí donde estás, ¿qué haría Jesús? ¿Seguiría sin hablarle a ese compañero tuyo de trabajo? ¿Seguiría sin acercarse a ese joven con adicciones? ¿Seguiría sin mandarle mensaje a ese matrimonio que tú sabes que está por destruirse? ¿O les diría, hey, quiero intentar ayudarles? ¿Vería un enfermo y se quedaría viéndolo nada más? ¿Se encerraría cada domingo a quejarse del mundo y de la iglesia? ¿Y andaría de iglesia en iglesia murmurando de los mensajes del pastor y de los hermanos? ¿O qué haría Jesús? Y lo que haría Jesús, hazlo porque tú eres su cuerpo. Y la creación sigue diciendo, ¿cuándo? 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 Y antes de su segunda venida, parte del cuerpo de Cristo tiene que despertar de tal forma que su palabra va a llegar a cada rincón del mundo conocido. Y no sé tú, pero cuando eso suceda, yo quiero ser parte de ese grupo de personas. Si tú también quieres, cierra tus ojos y dile, Señor, yo hoy despierto. Hoy empieza, Señor, a suceder la manifestación de los hijos de Dios. Dile, Dios, no estoy dispuesto más a seguir dormido. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero hacer tu obra. Quiero hablar lo que tú hablarías, quiero hacer lo que tú harías en mi lugar. No se trata de volverte necesariamente pastor y predicar y venir el domingo y servir a Dios. Hay muchas otras formas de darle gloria. Dile, Señor, quiero tratar a mi esposo o a mi esposa como tú lo tratarías, convivir con mi hijo como tú lo harías, honrar a mis padres como tú lo harías, acercarme a los que me rodean y decir lo que tú dirías. Dile, Señor, ya no quiero ser un cuerpo dormido, en terapia intensiva, en coma. Levanta tus manos en señal de rendición si estás de acuerdo conmigo y dile, aquí está mi vida, Señor. Y hoy resucito de esta coma en la cual estaba. Hoy despierto, Señor, de este letargo. Dile, se acabó, esta es la hora, la manifestación de los hijos de Dios. Dile como Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme. Háblame, guíame, dirige mi vida como Daniel. Dame las fuerzas como Sansón, la sabiduría de Daniel para ser mejores que los demás, la victoria como David, no para que la gente nos conozca a nosotros, sino para que la gente que nos rodea conozca quién es nuestro Dios. Dile, glorifícate a través de mi vida. Lloro por tu iglesia para que así suceda, Señor. Que tú des dirección en cada área de su vida, que tengan sabiduría y que puedan ser bendecidos y prósperos en todo lo que hagan. Que venga un tiempo de bendición en sus familias, en sus relaciones, de restauración en sus matrimonios, de bendición en sus empleos. Señor, de cielos abiertos sobre sus negocios. Oro para que todos aquellos que tú quieras sanar milagrosamente sean sanos en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y que si no es tu tiempo todavía, sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Que se perfeccione tu poder, Señor, a través de su debilidad. Y que mientras tanto tu gracia lo sostenga de pie. Que tú seas transformando nuestro carácter, nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos, Señor. Que se vea el fruto de tu Espíritu Santo en nosotros. Que no callemos, que pongas palabra en nuestro corazón para hablar a los demás. Que no podamos callar y dejar de decirle al mundo, que les guste o no, Jesús es el Rey y viene pronto a juzgar esta tierra. Que se levanten, Señor, predicadores en las calles hablando con autoridad.
Que se terminen los discursos, Señor, religiosos, mecánicos, y que hablen, Señor, totalmente guiados por ti con pasión. Que resurjan oraciones con fe, con autoridad en el nombre de Jesús, expectantes en lo que tú has de hacer, creyéndote a ti. Que se despierte la iglesia creyendo, Señor, que ya está sentada en lugares celestiales, que ya tiene tu espíritu, que ya tiene tu poder, que tienen dones, llamados y un propósito, creyendo que somos la luz de este mundo en tinieblas, la sal de esta tierra que se está pudriendo. Que venga el resurgir, el despertar, la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y que así sea. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Es un amén religioso o es un amén?